Hola a todos desde Mentes que Curan, soy la doctora Beatriz Abadía y vamos a seguir leyendo mi libro Reprograma tu salud. Estábamos con el cortisol y como era un tema muy extenso y el cortisol está tan de moda, al final me acabé liando y quise un poquito acortar el vídeo para seguir hablando de él en este otro vídeo, porque al final si no, demasiada información nos aturde y yo lo que quiero es que quede claro para ya que tengamos claro el cortisol, que el cortisol no es una sustancia vital, que no nos va a hacer daño porque es una sustancia que necesitamos y que sí que obviamente que a la larga y teniendo niveles altos pues nos va a ir haciendo mella poco a poco, pero que realmente el daño que nos haría es no tenerlo, ¿no? El no tener cortisol, ese sí que nos haría un daño en el cuerpo, pero el tenerlo alto vamos a necesitar de mucho tiempo para que nos haga esos efectos secundarios dañinos a nivel de nuestro cuerpo. Pero aquí vamos a aprender a regularnos para intentar tener todo esto lo más equilibrado posible. Habíamos hablado de todos esos efectos que tiene el cortisol, sobre todo pues eso, que nos aumenta la tensión, nos aumenta el azúcar en sangre, que deja en un segundo plano a nuestras defensas porque esa síntesis proteica que necesita nuestro sistema de defensas se está usando para fabricar también la glucosa. Es decir, todos esos efectos del cortisol que producen en nuestro cuerpo que son perfectos para hacer frente a una situación de amenaza. Que esto se llevaba a cabo a través de el cortisol entraba en nuestras células y activaba o inactivaba una serie de genes, que estaban implicados miles de genes en todas estas funciones que precisa el cortisol. Por eso un poquito a nivel complejo, en vez de seguir leyendo mi libro, he subrayado algunas cosas entendibles en un libro de farmacología para ir un poquito a entender un poco todo esto. Mirad, el mecanismo de acción de los corticoides, los receptores de los corticoides. Los receptores de los glucocorticoides, al igual que otras hormonas esteroideas, pertenecen a la superfamilia de los receptores esteroideos. Una vez formado el complejo receptor glucocorticoide en el citoplasma, es decir, en el interior de la célula, penetra en el núcleo donde ha de regular la expresión de los genes que responden específicamente a los corticoides. Para ello, el complejo corticoide y receptor interactúan con secuencias específicas de ADN localizada en las zonas de regulación de los genes. Estas secuencias se denominan elementos de respuesta a glucocorticoides y son las que dotan de especificidad a la inducción de la transcripción genética. Los glucocorticoides modulan la transcripción, modulación que puede ser positiva si fomenta la síntesis de una determinada proteína o negativa si las inhibe. Yo en el libro de forma sencilla no os quise poner lo de la transcripción porque creo que son términos que no importan, y os lo puse de forma sencilla, que encienden o apagan genes. No encienden o apagan genes, sino que favorecen que se produzcan unas determinadas sustancias o acciones con unos genes e inactivan otra serie de sustancias o acciones de otros genes. Es decir, que el cortisol no solamente activa o inactiva, sino que hace las dos cosas dependiendo de las funciones que necesitemos en nuestro organismo. En cualquier caso, dice, el proceso requiere tiempo y esta es la razón de que muchas de las poderosas acciones de los glucocorticoides, tanto fisiológicas como farmacológicas, aparezcan tras un periodo de latencia de varias horas. Lo que habíamos dicho, la adrenalina es inmediata en sangre, pero las acciones de los corticoides necesitan tiempo porque es una respuesta neuroendocrinas y las hormonas van por sangre y todo lo que va por sangre necesita su tiempo de actuación. No es como el sistema autonómico que libera y descarga en milisegundos la información nerviosa, detecta un peligro, se produce una descarga y ya libera la adrenalina que ya estaba fabricada en las adrenales, la libera sangre. Eso es inmediato, pero los corticoides, como es una respuesta neuroendocrina que va por sangre, entonces necesita de un tiempo y es lo que dice un poquito el libro. Aquí hay una serie de cosas complejas que no os voy a nombrar, pero existen dos tipos de glucocorticoides, de receptores, los de tipo 2 y los de tipo 1, pero sí que os quería decir, los receptores de tipo 2 de los glucocorticoides están ampliamente distribuidos en el organismo, en las células de los órganos dianas de los glucocorticoides, donde median las acciones de estos.
es decir, en los sitios donde vamos a necesitar más potente los glucocorticoides están llenos de estos receptores. Y en el cerebro, donde se localizan tanto en múltiples neuronas como en las células de la glía. Son muy abundantes en las neuronas implicadas en la respuesta de estrés, lo que hemos dicho. Núcleo paraventricular y sistema límbico. La ocupación de estos receptores es variable dependiendo de los niveles circulantes de cortisol. El grado de respuesta al estrés agudo está regulado por estos receptores, para que veamos que hay receptores por todos los sitios de los glucocorticoides que están implicados en multitud de funciones, y entonces que intuimos que no va a ser lo mismo tenerlo continuamente elevado cuando no lo necesitamos o no, porque eso va a implicar una serie de funciones en nuestro cuerpo, va a implicar un desgaste. Por lo que hemos dicho, porque son sistemas de energía que son muy importantes para llevar a cabo nuestra vida, pero que necesitamos también reparar nuestro cuerpo. Entonces, que es importante equilibrarlo para entrar en esa reparación y que no estamos siempre consumiendo. Yo siempre digo que hay un modo de gasto en nuestro cuerpo y un modo de reparación. El modo de gasto hay que usarlo, porque si no, no viviríamos, no haríamos nuestra vida, y claro que lo necesitamos, pero que tenemos que saber parar a veces el gasto y entrar en estados de reparación, ¿vale? Porque si no, implican pues todas estas funciones de desgaste. Todo esto consume mucha energía en nuestro cuerpo. Acciones fisiológicas y farmacológicas. Aquí hay mucho también, pero os voy a nombrar un poquito para que reforcemos la información que di la semana pasada. Pues los glucocorticoides representan la capacidad de almacenar glucógeno hepático y por la actividad antiinflamatoria. Lo que hemos dicho siempre, el cortisol tiene mucha mayor actividad glucocorticoidea que mineralocorticoidea. La acción glucocorticoidea se asocia a la capacidad de inhibir la actividad de la función hipotálamo-hipofisaria, provocando así la reducción de la función suprarrenal endógena. Esto es lo que os había hablado, de que cuando hay cortisol en sangre, el propio se autorregula para no fabricar más cortisol. Acciones metabólicas de los corticoides. Asegura la concentración de glucosa en plasma y el suficiente almacenamiento de glucógeno en hígado y músculo. En consecuencia, movilizan los aminoácidos en las proteínas de los tejidos. Son desaminados y posteriormente convertidos por el hígado en glucosa, gluconeogénesis. Promueven además la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Reducen la penetración de la glucosa en las células de los tejidos, como la piel, el músculo y los tejidos conjuntivo y graso. ¿Qué quiere decir todas estas acciones? Lo que hemos dicho, que necesitamos tener glucosa en sangre y para esa energía, y que movilizan los aminoácidos de las proteínas. Y era lo que yo os decía, que al movilizar todos esos aminoácidos, nuestro sistema de defensa se queda en un segundo plano, porque necesita de la síntesis proteica para fabricar ese sistema de defensa. Es un poquito para reforzar esto. Pero fijaros que para hacer todo esto que os digo de tener la glucosa en sangre implican muchas partes de músculo, hígado, muchas células implicadas para llevar a cabo esto, de aumentar la glucosa. Y esto implica muchas funciones de muchos genes. Por eso el cortisol, lo que os dije el otro día, es que no se sabe a cuántos genes implica. 2/3 de genes están implicados cuando hay más cortisol o menos en la sangre. ¿Qué más os quería nombrar? Acciones hidroelectrolíticas, os dije que también aumentaba la tensión. Acciones antiinflamatorias e inmunodepresoras. Los glucocorticoides ejercen una poderosa acción antiinflamatoria, sea cual fuere la causa de la inflamación, infecciosa, química, física o inmunológica, pudiendo inhibir tanto las manifestaciones inmediatas de la inflamación, rubor, dolor, como tardías, entendiendo por tales ciertos procesos de cicatrización y proliferación celular. Inhiben la dilatación vascular, reducen la transexudación líquida y la formación de edema, disminuyen el exudado celular y reducen el depósito de fibrina alrededor del área inflamada. Para que esta acción se manifieste, son necesarias dosis farmacológicas, pero la respuesta es tan intensa que los glucocorticoides son antiinflamatorios más eficaces. Es decir, para llevar a cabo todos estos procesos antiinflamatorios, vuelvo otra vez a lo mismo, se necesitan la implicación de un montón de genes, porque están implicados en muchas vías de la inflamación, de la cicatrización, etc. Y eso implica mucha activación o inactivación de determinados genes. Los glucocorticoides inhiben el acceso de los leucocitos al foco inflamatorio, interfieren en la función de los fibroblastos y de las células endoteliales y suprimen la producción o los efectos de numerosos mediadores químicos de la inflamación. Es decir, que además todas estas funciones, lo que os dije, además de implicar a este sistema de defensa,
es decir, tiene un potente efecto antiinflamatorio, pero también inmunosupresor, lo que hemos dicho, disminuye nuestro sistema de defensa. Por eso los corticoides se dan en todas enfermedades que tienen este problema, los problemas autoinmunes, problemas de rechazo de órganos, problemas alérgicos, porque tienen este potente efecto inmunosupresor del sistema de defensa. Entonces, cuando los usamos en dosis farmacológicas, somos capaces de inhibir esa respuesta de defensa en estas situaciones. Y ese efecto antiinflamatorio que usamos también para un montón, ahora lo nombraremos, es decir, que son súper necesarios. Tienen acciones cardiovasculares, su actividad puede llevar a lo que hemos hablado, la hipertensión, acciones musculoesqueléticas, implica la masa muscular y debilidad, por eso, y fatiga. Por eso hay veces que cuando estamos muy estresados nos sentimos también cansados y fatigados. Acciones sobre otras hormonas, lo que os dije el otro día, bloquean la acción de algunos estímulos sobre la liberación de hormona de crecimiento, inhiben también la secreción de otras hormonas hipofisiarias en respuesta a sus estímulos específicos, la de la TSH en respuesta a la TRH y la de las gonadotropinas en respuesta a la GnRH, es decir, que no solamente es el cortisol, sino que implica hormonas tiroideas, a hormonas sexuales, a hormonas del crecimiento, que no solamente está implicada esa hormona, sino que van implicando distintas vías endocrinas. Por eso toda esta complejidad de todo esto. Acciones en el sistema nervioso central. Dada la abundancia de receptores corticoides, su acción fisiológica debe ser importante a corto y largo plazo. Cuadros psiconeurológicos que comprenden desde la sensación de bienestar o de euforia hasta estados claramente psicóticos. Es frecuente que la hormona mejore el humor, pero puede provocar euforia, insomnio, intranquilidad o hiperactividad motora. En ocasiones produce ansiedad o depresión o reacciones psicóticas, es decir, que tener mucho corticoide en sangre, como tenemos receptores cerebrales, puede provocar desde, si tenemos poco, una euforia, a sentirnos hasta llegar a cuadros psicóticos, es decir, que el corticoide está implicado también de una forma compleja. Bueno, acciones que os quería nombrar allí, pero para que entendiéramos un poco realmente que todo esto que nombro así de forma muy somera es que implica tantos genes, tantas moléculas en nuestro cuerpo, que vamos entendiendo que a la larga no va a ser lo mismo que vayamos por un sendero que vayamos por otro, porque estamos impactando unas rutas metabólicas diferentes si vamos por un sendero que si vamos por el otro. Y esto es una carrera de fondo a la larga. Entonces ya entendemos, con toda esta complejidad detrás, que la he intentado hacer lo más sencilla posible, con esta complejidad detrás entendemos que no es lo mismo, no es lo mismo. Pero que no hay que asustarse, ¡ahí va! Yo he estado estresado y ahora, Dios mío, todos estos efectos. No, porque esto es, quiero que lo desactives a la larga, que seas capaz de autorregularte, ¿vale? Porque no quiero que lo veas desde ese miedo, ¿vale? Porque es todo lo contrario. Aquí estamos para sacar el máximo partido, no para meternos miedos. Bueno, pues me quedé en la página 40 y voy a seguir leyendo. Estamos formados por células y el contenido de nuestra sangre las baña. Es por donde reciben gran parte de la información y según ese ambiente la célula responde de una forma u otra. Esto luego lo nombraré en epigenética, pero ya os doy un adelanto. En las teorías genéticas se creía que nuestra información era unidireccional, es decir, yo tengo unos genes donde está la información y estos genes crean las funciones en nuestro cuerpo. Pero esto no es así, es todo lo contrario, es decir, nosotros tenemos unas células y tenemos unos receptores y según la información que lleguen a esas células se realizan unas funciones o se realizan otras. Por tanto, si nuestras células están bañadas por nuestra sangre y nuestra sangre tiene cortisol, el cortisol es el que va a entrarse dentro de la célula, unirse a su receptor y va a crear la expresión de determinados genes, va a activar o inactivar esos determinados genes. Por tanto, no es que la célula funcione automáticamente, no, la célula funciona según los estímulos externos que le llegan. Y nuestras células están bañadas por la sangre, por tanto le llegan por la sangre. Entonces entendemos que no va a ser lo mismo tener el cortisol en sangre o no, porque la expresión genética va a ser diferente. Por tanto, esto nos da mucho poder,
porque antes decíamos, no, yo tengo una información genética y esa es la que va a determinar mi vida para siempre. No, luego lo veremos en la epigenética. Va a ser lo externo, y lo externo dentro de nuestro cuerpo es nuestra sangre. Según el contenido de esa sangre, que viene determinada por nuestra mente, va a llevar a una expresión genética u otra. Esto a veces se entiende muy bien en la evolución a veces de las especies. No es lo mismo, las personas hemos ganado o perdido funciones en dependencia de los ambientes en los que estamos. Entonces, pues si vemos en otros lugares, podemos ver a la gente con piel más oscura porque reciben más sol, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso hay determinadas razas con piel más oscura, porque están en otras exposiciones al sol. Entonces allí comprendemos que esa genética no es igual a esas personas que han estado en otros sitios donde no se percibe tanto sol y por tanto no han necesitado esos genes, expresar tanto esos genes, ¿no? Entonces es un poco un ejemplo sencillo, pero para que entendamos que realmente lo que determina la evolución, y ya lo iremos viendo, es el ambiente. Ese ambiente hace que luego nuestra sangre lleve también una serie de sustancias u otras y que se expresen unos determinados genes u otros. O sea que no es unidireccional, no es yo tengo estos genes y esto se va a expresar en mi vida, no. Va a ser yo tengo estos genes y con estos voy a jugar, pero según qué información reciban, se activarán o no se activarán de determinada manera. Imagínate que casi pierdes el trabajo, te da miedo no poder mantener a tu familia, te acaban de diagnosticar un problema de salud. Todas estas preocupaciones activan el sistema de lucha y huida, tal y como acabamos de ver. El cerebro lo interpreta como algo de lo que hay que huir o luchar y activa el sistema nervioso simpático. La composición de tu sangre por esta activación cambia. Se producen sustancias que activan o no una serie de genes, que estarán más o menos activados según lo que dure esta respuesta y tendrán más o menos impacto en tu salud según la duración de esta acción y compensación. Porque no es lo mismo tener esta preocupación y saber compensarla que quedarse a vivir en esta angustia. El impacto sobre tu cuerpo no tiene nada que ver. Los desafíos y retos van a formar parte de tu vida. Cómo los afrontas es cosa tuya, y entender que eso impacta de lleno en tu salud es importante para cambiar tu destino, porque tú tienes la capacidad de desactivar el sistema simpático con tus pensamientos, con tu forma de enfrentarte a ellos. Nota: si activas el sistema simpático con tus pensamientos, puedes desactivarlo también con tus pensamientos. Ahora podemos empezar a intuir que aunque naces con un material genético determinado, la expresión del mismo depende en gran parte de ti, de ese ambiente en nuestra sangre que baña a nuestras células. Por todo esto, la expresión genética va a ser muy diferente dependiendo del grado y el tiempo de activación del sistema de lucha-huida que tengamos. Aquí la idea clara es que ya entendemos que nuestra mente, con esta respuesta, está implicada toda esta respuesta lucha y huida, está implicado adrenalina, está implicado cortisol. Este cortisol implica funciones de miles de genes, implica un montón de funciones metabólicas, etc. Y entendemos todo esto, que si nosotros somos capaces de crear esta respuesta con nuestros pensamientos, pues también con nuestros pensamientos podremos inactivarla. Es decir, que esta respuesta esté solo cuando la necesitamos, en determinados momentos, o porque la gente necesitamos un cierto grado de estrés para desempeñar a veces funciones, para estar más atentos, porque también implica esa pequeña amenaza de hacer las cosas bien, implica mayor atención en un determinado punto, para sobrevivir a peligros, para hacer deporte, es decir, que toda esta respuesta la necesitamos, pero empezamos a entender que hay veces que la tenemos inactivada con nuestra mente sin darnos cuenta. Entonces, primer punto es entender esto. Cuando entendemos esto, luego viene lo difícil de verdad. Beatriz, vale, ya he entendido que nuestros pensamientos activan toda esta respuesta y nuestras emociones, ¿no? Y que nuestros pensamientos también pueden pues inhibir la respuesta para dar a nuestro cuerpo un mejor estado de salud. Pero claro, ¿cómo cambio todo esto? Pues en esto estamos en el libro, porque evidentemente cambiar todos esos pensamientos es lo complejo, pero ahora ya entendemos que no es lo mismo estar en un modo o en otro, y este es el primer punto, entender que no va a ser lo mismo, y esto es muy importante, tomar conciencia. Luego ya poco a poco con el trabajo iremos cambiando patrones.
iremos dando trucos y cosas para intentar a veces salir de ese estado, de esa preocupación que hemos descrito aquí, del trabajo, hijos, historias que nos montamos en la cabeza. Ya intentaremos ayudarnos a nuestro cuerpo para salir de esos estados, ¿no? Pero la primera idea es que entendamos esto. Si entendemos esto, iremos a la parte 2, que realmente es la difícil. Es cómo, ya sé yo que mis pensamientos son clave, mis emociones son claves, pero ahora ¿cómo hago yo para cambiar todo esto? Porque claro, yo también veo a mucha gente que como toma conciencia, entonces aún se apura más, porque dice, jolín, es que ahora me doy cuenta que estoy insimpático, ahora me doy cuenta de esto y no puedo salir de esto, y entonces se preocupan más. No, antes estabas así y no eras consciente. Bueno, pues ahora, si eres capaz de estar 5 minutos relajado al día, imagínate 5 minutos, vamos a empezar por esto, 5 minutos relajado al día, 5 minutos que antes no estabas. Y esto a la larga va a tener un impacto en tu salud. ¿Me entendéis un poco por dónde va la cosa? Es esa compensación, no lo otro. Pero lo importante es entenderlo. ¿Es tan malo el cortisol? Pongo aquí. No. No debemos olvidar que es una sustancia vital. Sin él no podríamos vivir, pero como todo en nuestro cuerpo tiene que estar en equilibrio. El problema radica en que en el estrés crónico, ya sea físico, es decir, llevar a tu cuerpo a mucha exigencia, químico, alcohol, tabaco, drogas, comida basura, contaminación, contacto con productos tóxicos, mental, tus pensamientos, o emocional, sentimientos en los que te quedas adherido, produce una sobreproducción de esta hormona. Es decir, ya hemos entendido que el estrés, sea de la causa que sea, aquí estamos en un estrés psicológico, mental, emocional, pero que seamos conscientes, como hemos dicho, una intervención quirúrgica es un estrés, pero también cuando a tu cuerpo le hagan una intervención va a entrar en estrés porque va a tener que repararse, porque es otro tipo de estrés, es decir, otro estrés físico es, por ejemplo, la gente que está trabajando día y noche sin parar o deportistas de de élite que no tienen descansos, pues eso llevan a su cuerpo a un estrés porque le están exigiendo demasiado y no tienen tiempos de repararse a esa exigencia. Los químicos, pues gente que está bebiendo todo el día está sometiendo a un estrés químico a su cuerpo. Entonces, entendemos que el estrés no solamente es mental, el estrés en nuestro cuerpo entra por distintas vías: físico, químico, mental, emocional. Entonces, tenemos que ser capaces en nuestra vida de decir, por la parte física, ¿cómo estoy? Por la parte química, ¿qué tal como? Por ejemplo, ¿no? Estoy metiendo demasiado procesado en mi vida, demasiada química de la que tengo que limpiarme después, por ejemplo. Mental, ¿cómo soy? Estoy todo el día preocupándome innecesariamente. Está bien que a veces nos preocupemos, por supuesto, pero estoy todo el día preocupándome innecesariamente y no tengo momentos de descanso mental. Emociones, no tengo ningún control emocional de ningún tipo. Es decir, me quedo viviendo en una determinada emoción durante muchos días, es decir, puedo entrar en rabia por una situación, pero esa rabia no la consumo y no lo comunico o intento aprender, sino que me quedo en esa rabia durante meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nos tenemos que plantear: cómo estamos estresando a nuestro cuerpo, por qué vía la estamos estresando. Pero entendemos que ese estrés, sea por donde venga, va a activar esta respuesta, va a aumentar niveles de adrenalina, niveles de cortisol en nuestra sangre, con esos efectos secundarios. No hay que olvidar que los corticoides como fármacos salvan cada día millones de vidas ante cuadros alérgicos, brotes de enfermedades autoinmunes, pacientes con trasplantes y un largo etcétera. Doy gracias a la medicina por tener un fármaco como los corticoides. Los corticoides es un fármaco esencial en nuestra práctica diaria. Lo que hemos dicho, salvan millones de vidas los corticoides cada día. Es gracias a ellos, porque ¿quién no puede tener en un momento dado una reacción alérgica a algo y necesitar un corticoide? O personas con trasplantes que necesitaban en ese momento, en los primeros días, dosis altas de corticoides también para que ese órgano funcione y siga viviendo esa persona. Enfermedades autoinmunes, cuando brotan y hasta que se pongan otro tipo de inmunosupresores, necesitan a los corticoides. Aquí también en el libro de farmacología, pues aplicaciones terapéuticas, voy a nombrarlas simplemente para que veáis lo importantes que son los corticoides. Terapéutica de sustitución, insuficiencia suprarrenal crónica.
Terapéutica en enfermedades no endocrinas, enfermedades alérgicas, enfermedades vasculares de colágeno, miastenia grave, alteraciones hematológicas, enfermedades oculares, enfermedades gastrointestinales, enfermedades hepáticas, hipercalcemias agudas, enfermedades neurológicas, enfermedades pulmonares, afectaciones dermatológicas, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, reacciones de rechazo, otras indicaciones, infiltraciones tópicas, terapéutica alternante. Es decir, y esto solo lo he nombrado por encima, entraríamos a cada enfermedad, a cada cosa, para que veáis lo importante que son los corticoides. Lo que he dicho, al final los corticoides es una sustancia vital que sin ella sí que no podríamos vivir de ninguna de las maneras, que además como terapia ayuda a multitud de cuadros en las personas a salir adelante, es porque son fármacos que necesitamos en momentos agudos, luego para la larga tenemos otro tipo de farmacología, pero que salvan millones de vidas cada día. Entonces, son muy importantes. ¿Qué pasa? Que lo que hemos hablado, que tenerlos a la larga muy elevados, pues pueden crear una serie de efectos secundarios. Añadido a otras cosas que hemos dicho, de estilos de vida, de tóxicos, etcétera, hace que todo se sume, se potencie y que te rompa el eslabón más débil y que vaya creando problemas de salud a la larga. El cuerpo está preparado para enfrentarse al estrés, estamos totalmente preparados. Es que gracias a que estamos preparados para enfrentarnos al estrés, es que el ser humano está vivo aquí, gracias a esa respuesta. Pero el problema de nuestros días, con la rapidez que vivimos, es que se producen desequilibrios demasiado prolongados en el tiempo, Hay personas que te hablan de un suceso que pasó en sus vidas hace 20 años y siguen ahí reviviendo intensamente cada día, o personas que siempre están preocupadas, sea por lo que sea, o personas muy exigentes o perfeccionistas que no pueden relajarse. Aquí me entro yo. He tenido que aprender a relajarme porque también soy muy exigente, soy perfeccionista, por mi profesión, por todo, por mi personalidad. He tenido que aprender a no estar produciendo, porque estamos también en la sociedad del producir, y parece que si no produces no vales. Es decir, muchas creencias allí metidas en la cabeza que también hay que trabajarse para ver las cosas de una forma diferente y que no pasa nada por fallar y que no pasa nada por si no te salen las cosas como tú quieres, pero no es fácil cuando estás codificado de una determinada manera, pero claro, o lo aprendes o sabes que vivir así pues te está consumiendo más energía, entonces que necesitas meterte en otras situaciones para compensar eso, ¿no? Porque si no al final te acabará descompensando. Este libro lo he dicho muchas veces, lo hice para mí y yo estoy en este proceso de aprendizaje para esto mismo, para con vosotros aprender y aprender y aprender. Entonces, pues eso, personas que no se pueden relajar, personas hiperactivas que siempre tienen que estar haciendo y haciendo y haciendo, pero no en modo relax, porque cuando no está trabajando, pero está en ese modo de flow a gusto, sin el apego al resultado, decir que salga como quiera, yo hago porque siento que estoy desde el amor, amo lo que estoy haciendo y no estoy focalizada en el resultado, eso estás en flow, ¿no? Pero cuando te apegas al resultado, qué diferente, porque entonces sí que estás en el modo estrés activado, ¿no? En el modo malo, ¿no? Entonces uno puede estar muy a gusto trabajando y trabajar muchas horas, pero estar en ese modo de flow. Y otros estar en el modo de producir, pero porque están metidos en ese patrón. Entonces tenemos que aprender a diferenciar esos patrones. Si estamos en ese modo de trabajo, pero de a gusto, de flow, de relajado, desde el amor, sin esa presión, estamos en el otro modo. Todos hemos estado allí. Y yo sigo trabajando cada día porque hay veces que, a pesar de todo esto, de repente me pillo en el mismo patrón. Pues bueno, ha salido otra vez el patrón ese. Lo importante ahora es darse cuenta y empezar a compensar tu cuerpo. Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Cada día es una nueva oportunidad y lo que no se puede castigar por tomar conciencia y decir, bueno, pues ahora estoy así, bueno, pues vamos a intentar compensar esto, ¿no? Por tanto, estamos hechos para estar en estrés, pero por favor, vamos a ser ya conscientes para no estar en ese modo de forma continua. Y aún encima de estar en estrés, sumar a nuestra vida cosas que luego diré en el libro, como comida basura todos los días, como sedentarismo todos los días, como alcohol todos los días, como tabaco todos los días, como
estar todo el día criticando, como estar todo el día quejándose, como estar todo el día enrabiado, porque todo eso no es el estrés, es que es todo lo que conlleva al estrés, lo que hace todo esto. Porque entonces entramos por estrés mental, estrés emocional, estrés químico y estrés físico, y unimos todos tipos de estresores al máximo. No solamente es el estrés mental. Recuerda que la expresión genética no va a ser igual si nos encontramos en equilibrio que si estamos pasando periodos prolongados de estrés, porque las necesidades de nuestro organismo no son las mismas. Modo gasto, modo reparación. El modo gasto lo necesitamos, simplemente vamos a tomar conciencia de decir, tengo que entrar en modo reparación en mi cuerpo. ¿Cuál es el mejor modo de reparación? Vuelvo a repetirlo, dormir bien, ese es el mejor modo. Pero además de eso, podemos hacer otras cosas para entrar en modo reparación. Imagina dos hermanos gemelos, con exactamente los mismos genes. ¿Tendrán exactamente las mismas enfermedades si uno vive estresado todo el día y el otro no? Ambos tendrán la misma predisposición a una determinada enfermedad por esa genética, pero seguro que no se va a manifestar igual en un gemelo que en otro. A veces no puedes cambiar toda tu vida y quitarte todo el estrés de golpe, pero tomar conciencia es un primer paso y el segundo es ir incorporando momentos de paz en el día. Más adelante te enseñaré cómo hacer esto. Con este libro aprenderás a desactivar el sistema de lucha y huida para que no permanezca activo durante demasiado tiempo. Bueno, pues yo creo que ya ha quedado claro todo esto. Simplemente esta primera toma de contacto es entender nuestra respuesta fisiológica, muy buena respuesta, pero saberla cuando la estamos activando de forma innecesaria e intentar tomar medidas. Tampoco agobiarnos, sino que ir tomando poco a poco medidas que a la larga nos llevarán a grandes cambios, porque entendemos que esta respuesta, todas estas sustancias, implican la expresión genética nuestra, que no es que, que no hagan nada, sino que implican todas esas funciones. Bueno, pues os recuerdo que está mi lista de correo, que si os queréis suscribir cada semana me mando un mail cargado de valor, con ideas muy potentes para ayudaros en este camino de compensación, que también hago un mail semanal acerca de la ansiedad. Estoy comprometido con el tema de la ansiedad, que tenéis mi libro en mi página web, que voy a empezar a crear el curso curso Reprograma tu Salud, que estoy muy ilusionada con ese proyecto, que a ver cuándo lo podré tener listo, pero allí va a ser diferente al libro y a todo esto que estamos hablando, porque quiero meter información nueva a nivel emocional, de psiconeuroendocrinoinmunología, células, es decir, otros temas para completar a todo esto y además de otra manera que no sea tanta tertulia como esto, sino que sea más tema curso. Así que también os lo digo que estoy trabajando en ese diseño para en un futuro. Y que estoy muy contenta, que muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Así que miles de gracias, que paséis un gran día y que bendiciones para todos. Hasta la próxima.